Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Bem-vindo e bem-vinda ao canal Vox Luterana. Eu sou o pastor Miguel Torneira e nesse espaço, as boas notícias acerca da salvação por la fé em Cristo Jesus e acerca da Igreja Luterana serão proclamadas para ti. En el video de hoy, hablaré de los idiomas originales en que la Biblia fue revelada para nosotros. A propósito, ¿cuáles son estos idiomas? ¿Lo sabes? Es más, al informarles cuáles son estos idiomas, también hablaré de la importancia de aprenderlos. Así que, quédense conmigo hasta el final, pues tengo muchas buenas noticias para compartir. Casi todos los cristianos que creen la Biblia en el mundo, primero escuchan y leen la Biblia en una traducción. De hecho, la gran mayoría de los cristianos solo leen y estudian traducciones de la Biblia. Solo un pequeño número de cristianos, generalmente jóvenes aspirantes a pastores y estudiosos de la Biblia, adquieren capacitación profesional en uno o más de los idiomas en los que se escribió originalmente la Biblia. Sin embargo, incluso de este grupo de personas, solo un pequeño número puede leer la Biblia con fluidez en uno o más de sus idiomas originales. Solo un pequeño número de estas personas, a su vez, puede leer la Biblia con fluidez en los 3 idiomas en los que fue escrita. Muy pocas personas han leído la Biblia de cabo a rabo por completo en sus idiomas originales. Yo les confieso que no hago parte de este grupo. Los 3 idiomas en los que se escribió originalmente la Biblia son el dialecto clásico del hebreo, el dialecto koiné del griego y el dialecto imperial del arameo. Cada uno de estos idiomas también tiene formas modernas. El arameo tiene varios dialectos modernos, pero el griego, el hebreo y el arameo modernos difieren considerablemente de las formas antiguas de estos idiomas, especialmente con el griego y el arameo. Por esta razón, probablemente no haya nadie en el mundo que domine las formas antigua y moderna de estos 3 idiomas. Todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Todo el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, excepto Esdras capítulo 4, versículo 6 al capítulo 6, versículo 18. Esdras capítulo 7, versículos 12 al 26, Daniel capítulo 2, versículo 4 al capítulo 7, versículo 28, y Jeremías capítulo 10, versículo 11, que se escribieron en arameo. El Antiguo Testamento fue traducido del hebreo al griego en el siglo II después de Cristo. Esta traducción se llama la Septuaginta, 70, conocida también por las letras LXX, que significa 70 en número romano. Sin embargo, el griego no es el idioma original del Antiguo Testamento. La mayor parte del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, con la excepción de los 268 versículos arameos enumerados anteriormente. La mayoría de los seminarios enfatizan el estudio del griego sobre el estudio del hebreo. Y es mucho más probable que los pastores tengan un conocimiento práctico del griego que del hebreo. Muy pocos han estudiado el arameo, pero el griego es solo el idioma del Nuevo Testamento, no el lenguaje de toda la Biblia. Antes de aprender griego, hebreo
y arameo, no pensaba que fueran importantes para estudiar e interpretar la Biblia. Me sentía bastante capaz de estudiar y entender la Biblia sin estos idiomas, y me molestaba cuando los comentarios usaban palabras griegas y hebreas sin traducirlas. Pero mi perspectiva cambió después de pasar muchos años aprendiendo griego, hebreo y arameo, y leyendo y estudiando la Biblia en los idiomas originales. Ahora, estos idiomas parecen completamente indispensables para mi estudio de la Biblia. Por supuesto, en un nivel, ciertamente es posible entender y estudiar la Biblia sin conocer los idiomas originales. Pero uno nunca puede ahondar muy profundamente en los detalles del texto sin este conocimiento. Y el que lo intenta probablemente terminará con muchas malas interpretaciones. Además, si bien ha habido muchas batallas significativas en las iglesias de todo el mundo con respecto a qué traducción de la Biblia usar, el problema de la traducción se vuelve irrelevante cuando uno puede leer y comprender la Biblia en sus idiomas originales. Las discusiones sobre la gramática griega, hebrea y aramea pueden ser muy técnicas, y muchos pastores y laicos se apresuran a etiquetarlas como irrelevantes para el cristianismo práctico. Pero nuestra comprensión de la gramática griega, hebrea y aramea es la base de nuestra comprensión de la Biblia. Y no hay palabras más relevantes para el hombre y la mujer que las palabras de Dios registradas en la Biblia. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo, por lo que cada traducción del Antiguo Testamento se basa, en última instancia, en la comprensión de los idiomas hebreo y arameo por parte de alguien. Nadie hoy habla la forma antigua de hebreo y arameo, por lo que los eruditos deben estudiar la gramática de estos idiomas para comprender el significado del Antiguo Testamento. Esto también implica el estudio de textos extrabíblicos en hebreo y arameo, el estudio de idiomas afines, por ejemplo, acadio, ugarítico y árabe, y el estudio de traducciones antiguas del Antiguo Testamento, como la Septuaginta griega, la Vulgata latina y la Peshitta siríaca. De la misma manera, nuestra comprensión del dialecto koiné del idioma griego es la base para nuestra comprensión del Nuevo Testamento y para cualquier traducción del Nuevo Testamento. Esas secas discusiones académicas sobre cuestiones técnicas, gramaticales y léxicas pueden parecer totalmente irrelevantes para su vida diaria, pero influyen en la traducción de la Biblia que lee, las notas en su Biblia de estudio y las interpretaciones que su pastor lee en los comentarios bíblicos. Y hay muchas teorías en competencia sobre la gramática de estos idiomas antiguos y el significado de las palabras en ellos. Uno no puede asumir que la erudición está resuelta y que el producto final de la investigación académica ya ha llegado. Cualquiera que quiera ser un estudioso de la Biblia debe aprender los idiomas para evaluar los problemas por sí mismo. Es cierto que la situación de muchos cristianos es tal que no pueden aprender griego, hebreo y arameo, debido en parte al fracaso de la Iglesia para promover el aprendizaje de estos idiomas desde una edad temprana. Pero incluso si uno no conoce los idiomas originales de la Biblia, saber algunas cosas acerca de ellos puede ayudarlo a entender la Biblia. Por ejemplo, es útil saber que en el momento en que se escribió la Biblia, el hebreo, el arameo y el griego no hacían distinción entre letras mayúsculas y minúsculas y no usaban puntuación. Por lo tanto,
todas las mayúsculas y la puntuación en las Biblias en español y otros idiomas representan decisiones editoriales tomadas por los traductores, a menudo basadas en decisiones tomadas por escribas que copiaron manuscritos durante la Edad Media o aún anteriormente. También es útil saber que las divisiones de capítulos y versículos no formaban parte del texto original, aunque algunos manuscritos antiguos tienen saltos de línea entre las secciones principales. Si bien las divisiones de capítulos y versículos en nuestras Biblias modernas generalmente tienen sentido, en ocasiones no lo tienen. El lector debe darse cuenta de que estas divisiones son decisiones interpretativas y que pueden estar equivocadas a diferencia del texto bíblico mismo, que es infalible. En mis próximos 3 videos hablaré de cada uno de los 3 idiomas originales de la Biblia y describiré su significado y características principales, para luego poder hablar del texto masorético, de la Vulgata, de la Peshitta, de la traducción de Lutero de la Biblia, de la versión de la Biblia Reina Valera, culminando con los demás libros de la Biblia en la serie que creé aquí en este canal llamada La Biblia. ¿Le gustó del video? Entonces, deja un le gusta, compártalo en sus redes sociales, suscríbete al canal clicando en el botón rojo que hay aquí abajo y deja un comentario. Muchas gracias y hasta el próximo video. Chao.